En los últimos 30 años, la Vila Joiosa ha ido recuperando y descifrando las incógnitas de su historia, que es también la nuestra propia. Unas veces la suerte o la casualidad hacen aflorar piezas y tesoros de debajo de la tierra. Otras, el empeño y el esfuerzo de personas e instituciones, realizado a lo largo de los años, han hecho posible que la Vila Joiosa sea hoy una de las 10 ciudades más monumentales de la Comunidad Valenciana. José Payá Nicolau, al frente de un grupo de colaboradores como Francisco Lloret y Linares, Juan Tonda Aragonés y tantos otros, crearon desde finales de 1973 un museo etnográfico e histórico en la nueva Casa de la Cultura. En 1996, la Generalitat Valenciana lo reconocía como Museo Municipal de Arqueología y Etnología. Tan inmenso es el patrimonio recuperado desde entonces, y tan enorme el que queda por recuperar, que se hacía necesario elaborar un proyecto para un espacio museístico capaz de albergar una de las colecciones más variadas e importantes de la Comunidad Valenciana. Además de mostrarla, el museo no permanece estático en su sede. Debe salir a la propia ciudad para ejercer de anfitrión por amplios itinerarios de turismo cultural, la primera industria en Europa, y tan necesaria para la imagen de la Costa Blanca. A este proyecto de cultura, de historia y de ciudad se le ha llamado Vila Museu. Esta será la sede del nuevo museo, cordón umbilical del recorrido por calles y plazas, yacimientos y enclaves únicos, para conocer el increíble patrimonio histórico y cultural de la Vila Joiosa. Los fenicios, comerciantes venidos de Oriente, que trajeron hermosas joyas de oro y objetos de todo el Mediterráneo. La cultura ibérica, formada en estas tierras al absorber la población indígena los avances traídos por los fenicios. La ciudad de Alonís y las cerámicas griegas de figuras negras. El municipio romano de Alon. Árabes y cristianos. Alquerías y castillos. 3000 años de historia se pueden contemplar en esta exposición que presenta el mar. La Vila Joiosa, arqueología y museu. Vila Museu puede llevarnos a iniciar el recorrido histórico y cultural por el casco antiguo de la que fue ciudad medieval. Sabremos entonces que en el año 1300, el rey Jaime II donó una extensa comarca de tierras conquistadas a su almirante Bernat de Sarriá y las mandó repoblar. Vinieron mayoritariamente gentes del Pirineo catalán y aragonés, trayendo nuevas costumbres, una nueva lengua y otra religión. Aquí, en este promontorio, levantaron un castillo, y a su alrededor, una ciudad amurallada a la que llamaron Vila Joiosa, la Villa Alegre. En 1443, la reina María le concedió el título de Villa Real, y en 1911 el rey Alfonso XIII le otorgaba el de Ciudad. Pero la Vila Joiosa no es su primer nombre como ciudad, ni aquellos moros y cristianos fueron sus primeros pobladores. Aquí, en este mismo promontorio donde estuvo el castillo medieval, se asentaron otras civilizaciones y otras ciudades en el inicio de su historia, como la antigua Alonís y la romana Alon.
La historia de la vila no se puede entender sin el mar. Hasta aquí llegaron desde el oriente, desde ciudades como Tiro y Sidón, los primeros grandes comerciantes del Mediterráneo, los fenicios. El encuentro, la relación y el comercio se establece entre los primeros pobladores de este cerro y los recién llegados. Disponen de agua potable del río contiguo y de manantiales cercanos. La playa es excelente para varar los barcos y los fondos marinos lo son para echar las anclas. Y además, el cerro en el que hoy está el casco antiguo es fácil de defender y está rodeado de extensos terrenos de cultivo. Los fenicios trajeron la vid y el olivo. Nos dieron el alfabeto y el torno de alfarero. Nos enseñaron a forjar el hierro y nos dejaron magníficas joyas de oro, poderosos amuletos en los que descubrimos motivos y símbolos que copiaron de los egipcios, griegos o asirios. Trajeron dioses y creencias de todo el Mediterráneo y ritos funerarios como la cremación del cadáver para su viaje al más allá. Después de 2 siglos, las novedades culturales que trajeron los fenicios transformaron a los pueblos indígenas en la civilización ibérica. Los iberos crearon un santuario a las afueras de su ciudad, sobre el cerro costero de la Malladeta. Las excavaciones del proyecto hispano-francés Villajoyosa Ibérica han demostrado que este centro religioso estuvo en uso durante más de 5 siglos, hasta comienzos del Imperio Romano, cuando el culto se debió trasladar a nuevos templos urbanos. A finales de los años 90 del siglo XX, con la expansión demográfica de la Vila Joiosa y la construcción de nuevos barrios, aparecieron en Poblenou, Casetes y en La Crehueta, siempre a ambos lados de antiguos caminos, 2 extensas necrópolis que se mantuvieron en uso desde el siglo VII a.C. y durante más de 1200 años. Gracias a las tumbas que en ellas se han excavado, hemos podido conocer aquella cultura venida de Oriente, su comercio y relación con otros grandes pueblos del Mediterráneo, como los egipcios, los tartesios, los etruscos o los griegos. Aparecen en varias tumbas de las necrópolis piezas de cerámica griega decoradas con figuras negras, muy escasas en la península ibérica. Este hallazgo, junto con otros tipos de cerámicas griegas, puede estar relacionado con la probable identificación de la Vila Joiosa con la Alonis, de la que hablan escritores antiguos como Artemidoro de Éfeso, a cuyos habitantes llama alonitas. En estos textos se afirma que Alonis es una ciudad griega, aunque seguramente haya que pensar en un barrio de comerciantes helenos en una destacada población indígena. De todos los objetos encontrados en las necrópolis de la vila, hay 2 piezas que sobresalen por su simbolismo y hermosura. Una de ellas es el collar orientalizante de Poblenou, que tiene en su centro el símbolo fenicio del sol y de la luna. La otra es la cantimplora egipcia de Año Nuevo, fabricada en la ciudad de Sais durante la 26ª dinastía. Se usaba para recoger las primeras aguas de la crecida del río de la vida, que se tenían por mágicas y curativas. Ambas piezas serán 2 hitos principales de la arqueología valenciana en el nuevo Vilamuseu. Vilamuseu también nos lleva tras las huellas de Roma. Los romanos llegaron a la antigua ciudad ibera a través del mar y de los caminos. Con el tiempo, sus habitantes fueron cambiando su vieja lengua por el latín. Sus casas, sus ropas, sus vajillas, hasta sus mismos nombres se romanizaron. El sur de la provincia romana de la Hispania tarraconense tenía 4 ciudades, capitales de sus respectivos territorios: Dianium, Denia; Lucentum, Alicante;
e Iliki, Elche. En estos 3 enclaves se encontraron inscripciones con su nombre y condición otorgada por Roma. Desde hacía 5 siglos se sospechaba que la 4ª ciudad romana de la provincia, Alon, podría estar en la Villa Gioiosa por algunos hallazgos claves. El puerto de la Fonda, en la playa de la vila, seguía a pleno rendimiento con la llegada del Imperio Romano y tenía unos grandes almacenes bajo la actual plaza de San Pedro. Cuando intentaba alcanzar este puerto, herido de muerte, un enorme barco naufragó muy cerca de la costa. Medía 30 metros de eslora y procedía de la provincia bética, la actual Andalucía. Cargado con 3 pisos de ánforas llenas de salsa de pescado, garum y lingotes de plomo. El ayuntamiento de la vila pidió a la Generalitat que el pecio llevara para siempre el nombre de sus descubridores, Bou Ferrer. El puerto posiblemente fuera también escala o habituallamiento de las legiones romanas, que dejaron su impronta en el lugar, estableciendo un campamento durante las llamadas guerras civiles sertorianas, en el siglo I a.C. De su paso ha quedado el foso de protección del cuartel militar, que recorre el subsuelo de la Villa Gioiosa. Al igual que aceptaban los dioses de las tierras que conquistaban, los romanos tomaron seguramente el nombre antiguo de Alonis para llamar Alon a la nueva ciudad. Quizá ese fuera su auténtico nombre ibero, Alon, y Alonis, solo la versión griega. Sea como fuere, el emperador Vespasiano la declaró Municipium en el año 74 después de Cristo, convirtiéndola en una de las 10 ciudades romanas de tierras valencianas. De esa época se encontró una inscripción en un pedestal procedente de un foro, en la que se cita a Quinto Manlio como 3 veces duumvir o alcalde del Municipium, y Flamen o sacerdote del culto al emperador. Ya en el siglo XVI se descubrió una gran mensa o mostrador rectangular de piedra, con otra inscripción que conmemoraba la restauración del mercado municipal. Costeó la reforma un acaudalado ciudadano llamado Marco Sempronio Himno, que alguna vez había sido esclavo de la poderosa familia de los Sempronios, de Dianium y Alon. Esta magnífica pieza es la única inscripción de un mercado de carne, o macelum, que se conoce en Hispania. Y aunque su traslado no ha sido fácil, no podía faltar en esta exposición. Alrededor de la ciudad romana, como en las actuales, había un cinturón de residencias señoriales, como Jovada, Plans, Ribetes, El Charquet, Barberes-Sur, La Pileta. Eran a la vez villas de recreo y centros agrícolas e industriales. Sobre todas ellas destaca la villa monumental de Chauchelles, lujosamente decorada con mosaicos, mármoles, tallas murales y pinturas, especialmente en sus espectaculares baños privados del siglo III. En este siglo el poder romano comenzaba a debilitarse y los nobles se refugiaban en sus villas, abandonando cada vez más la política municipal. En la Villa Gioiosa se encuentra la mayor torre funeraria romana que se conserva en la península ibérica, la Torre de San José.
La sola presencia de este monumento, auténtico icono de la arqueología valenciana, llevó a pensar durante siglos que la ciudad romana se encontraba en las inmediaciones, a 3 kilómetros del casco urbano de la Vila Joiosa. El primer arqueólogo valenciano, Antonio de Valcárcel, conde de Lumiares, ya excavó en este lugar en el siglo XVIII. No se sabe en honor de quién fue erigida la torre, aunque no nos cabe duda de que era un personaje importante. El monumento cae escenográficamente justo debajo de la cúspide del Puig Campana, cuya silueta piramidal parece ayudar a elevar el alma del difunto a los cielos, donde está el más allá. Después de todas estas pistas, faltaba encontrar algún elemento arqueológico muy concreto o una inscripción para ubicar la ciudad romana. La suerte quiso que en 2005, en unas excavaciones en el centro de la vila, aparecieran unas termas impresionantes por su monumentalidad, sus dimensiones y su estado de conservación, que solo podrían pertenecer a la ciudad romana, cuyos restos descansan, ahora lo sabemos con certeza, bajo la ciudad actual. Futuras excavaciones quizá posibiliten que Vila Museu pueda exhibir por fin una inscripción con el nombre del municipio. Vila Museu, en su viaje por la historia, realiza otra visita por el período de la dominación árabe y la posterior conquista por la Corona de Aragón. Al mismo tiempo que cambiaba la historia, la ciudad de Alon también lo hacía. La ciudad romana se abandonó y los nuevos habitantes se retiraron al interior, huyendo de los piratas que frecuentaban las costas. Vivían en alquerías o pequeñas aldeas, algunas de ellas de origen romano, como Relleu, Orxeta o Finestrat, que han perdurado hasta hoy. Las alquerías de la Vila Joiosa se levantan en la zona conocida como la Almiserà. En el mismo lugar se encuentran los restos de una pequeña mezquita rural, o morabito, única en la Comunidad Valenciana. Aquí vivieron y también se enterraron. Junto a las ruinas de la mezquita se excavaron un total de 79 tumbas, que buscaban la cercanía de los restos de un santón islámico enterrado dentro del morabito. La conquista nos traslada a aquella Villa Alegre fundada en 1300 por Bernat de Sarrià. La Vila Joiosa fue el puerto y el núcleo principal de una comarca que hoy correspondería con la Marina Baixa, fronteriza con Castilla, flanqueada por el mar y rodeada por las poblaciones islámicas del interior y por extensas tierras de cultivo. Durante varios siglos, el mar fue testigo de constantes ataques piratas a las desprotegidas costas de la Vila Joiosa. Corsarios y berberiscos realizan incursiones y ataques por sorpresa, saquean bienes y aldeas y apresan a lugareños para obtener un rescate o venderlos como esclavos en Argel u Orán. El rey Felipe II mandó construir en las costas de la comarca un sistema de alerta y vigilancia, compuesto por 4 castillos y 5 torres vigía. Sus guardas avisan al castillo de la Vila Joiosa, centro del distrito de defensa de la Marina Baixa, mediante hogueras o ahumadas. Los atajadores, guardias a caballo, alertaban a las poblaciones y a las milicias del ataque inminente. En la costa de la Vila Joiosa se encuentran las torres vigía del Charco y del Aguiló.
Desde esta última se contempla una cuarta parte de las costas del Reino de Valencia. En los campos cercanos, otras torres de huerta transmiten la señal de rebato hacia las ciudades del interior, como Alcoi, que tenían obligación de mandar gente armada a defender la Vila Joiosa en caso de ataque. Uno de los mayores ataques corsarios se produjo el 29 de julio de 1538, día de Santa Marta. Cuenta la leyenda que en el mismo instante del ataque se levantó un temporal tan fuerte e imprevisto que el desembarco no llegó a producirse. Sabemos, sin embargo, que los berberiscos sí desembarcaron y hubo un duro combate en la playa, hasta que los vecinos y las tropas de apoyo llegadas de otras villas consiguieron repelerlo. Aquel día quedó grabado a fuego en la memoria de generaciones de vileros, que asumieron como patrona a la Santa del Día. Desde 1753, cuando todavía se producían los últimos ataques corsarios, cada final de julio se celebran las fiestas de moros y cristianos, declaradas de interés turístico internacional. El acto central de las fiestas es el famoso y espectacular Desembarc, que conmemora aquella batalla en el mismo lugar en el que se produjo aquel día de Santa Marta. El puerto de la Vila Joiosa tuvo un desarrollo único a raíz de la concesión por la reina María, esposa de Alfonso V, del título de Villa Real en 1443. Sus reales astilleros construían parte de la flota de galeras del reino y además fue el único puerto autorizado para embarque y desembarque de mercancías y pasajeros en la Marina Baixa durante la Baja Edad Media. En el siglo XIX, la Vila Joiosa construía goletas y pailebotes de hasta 500 toneladas y hacia 1860 alcanzó la segunda matrícula naval de España. Los barcos navegaban a América y a Filipinas, transportando principalmente mercancías alcoyanas. 1 millar de caballerías hacían cada día el camino hacia Alcoy para llevar materias primas y bajar cargadas de tejidos y papel de fumar. Todavía hoy la vila conserva una importante flota pesquera. Su industria redera y de cordelería naval, todavía activa, era una de las más importantes del Mediterráneo. Sus pescadores diseñaron artes y sistemas de pesca que después exportaban al resto de España. Hasta los años 40 se calaron en las playas de la Vila Joiosa varias almadrabas para la captura del atún, y sus capitanes, o arráeces, eran requeridos por otras almadrabas de España por su pericia. Otra de las industrias surgidas en el siglo XIX es la de la elaboración del chocolate. Llegaron a existir hasta una treintena de pequeñas fábricas que elaboraban el cacao que se traía de las colonias africanas españolas, sobre todo de la isla de Fernando Poo. Hoy, Chocolates Clavileño, Chocolates Pérez y Chocolates Valor recogen el fruto de esa antigua tradición y abren sus puertas y sus museos familiares a miles de visitantes. Chocolates Valor se ha convertido en una marca internacional, cuyas instalaciones albergan el Museo Valenciano del Chocolate, que recibe más de 70.000 visitantes anuales. La Barbera de los Aragonés, un caserón rural construido hacia el año 1600,
Es un ejemplo de la filosofía de Vila Museu en cuanto a la integración de museo y turismo cultural, con un alto grado de accesibilidad. Es otra de las rutas previstas para trasladar al visitante al pasado reciente, a través de la riqueza etnográfica, rural y señorial de la Vila Joiosa entre los siglos XVII y XIX. Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son. Mediante una visita teatralizada, el espectador asiste a las costumbres y usos sociales antiguos y puede contemplar el mobiliario original, habitaciones y dependencias de esta casa señorial, que fue reformada y ampliada en el siglo XVIII por la familia Aragonés. La Casa Museo alberga una colección de 7.000 piezas de gran valor histórico, muebles, azulejos, joyas, vestidos de época o grafitis de barcos antiguos en sus paredes. La Casa Barbera acoge en su jardín exterior 2 impresionantes túmulos ibéricos hallados en la necrópolis de la Crehueta. En este largo camino hacia la Vila Joiosa, moderna y monumental, el proyecto Vila Museu se comprende no solo como un edificio emblemático y funcional, imaginativo e interpretativo, creativo y accesible. Es el museo de la ciudad, un todo que se articula en rutas que unen los puntos más singulares y destacados y más preparados para la visita pública del municipio. Un recorrido por la ciudad y por la historia milenaria de las gentes de la Vila Joiosa.